Y vamos a orar para que esta mañana Dios pueda revelarte la palabra, que Dios haga una obra especial en tu vida. Así que haz una oración sincera y dile: Señor, habla mi corazón. Padre, te pedimos que este día sea un día de bendición, sea un día, Señor, donde tú puedas hablarnos a través de tu palabra, donde tú, Señor, puedas hacer una obra especial en nuestro interior. Hoy te pedimos que tú, Padre, puedas utilizar mi vida, Señor, para que yo pueda impartir de tu palabra y que cada uno de tus hijos, Señor, pueda entenderla y sobre todo pueda ponerla por obra. Hoy te pedimos, Señor, por cada miembro de la iglesia, te pedimos por tu protección, te pedimos, Señor, para que tú hagas una obra especial en cada uno de ellos y que esa tierra que ellos son, Señor, esa tierra donde la palabra será sembrada, pueda caer en una tierra buena, en la cual pueda dar un fruto al 100%. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dile a la persona que está a tu lado: ¿estás listo? Y bueno, he estado compartiendo estos domingos acerca de la sangre de Jesús. Vamos a llegar a un tiempo donde pues vamos a explicar cada derramamiento, pero es muy importante que tú puedas entender la importancia de la sangre de Jesús, porque a través de ese sacrificio, a través de esa sangre, que es la sangre del nuevo pacto, nosotros tenemos beneficios como hijos, tenemos muchas cosas que debemos de saber, y por eso no solamente les decía que es cuestión de pues la sangre de Jesús me cubre, que la sangre, no, sino que podamos entender realmente todo lo que Dios planeó para que esa sangre pudiera hacer un efecto en nuestras vidas. Así que yo te invito a que me acompañes a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 1. Dice la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí el apóstol hablaba acerca de los sacrificios que todavía se hacían en Israel, porque recuerden que en ese tiempo cuando Jesús estuvo, todavía se practicaban esos sacrificios. Recuerden que cuando Jesús nació y lo fueron a presentar, sus padres, ¿qué llevaron? Llevaron unas tórtolas para el sacrificio. Y vemos que todavía se practicaba este ritual, pero recuerden que habíamos leído domingos pasados que Dios estaba ¿qué? Estaba hastiado ya de sacrificios que no servían para nada, porque la gente no los hacía con fe. Veíamos también el domingo pasado que a través de la obediencia, a través de la fe, cuando Moisés mandó a hacer que el pueblo pusiera sangre de un cordero limpio en los postes y en los dinteles de la casa, que esa obediencia trajo protección. Repite conmigo: esa obediencia trae protección. Yo estoy seguro que quizá tú has escuchado en algún momento que a lo mejor la ofrenda, el diezmo trae protección y que la sangre trae protección, porque eso es a través de la obediencia en la cual nosotros hacemos las cosas. Como les decía, cuando el pueblo obedeció la voz de Moisés y pintó los dinteles y los postes con esa sangre, ellos fueron salvos de toda muerte. Y vemos que entonces que a través de la obediencia hay bendición. Repite conmigo: a través de la obediencia hay bendición. Dile a la persona que está a tu lado: en la obediencia hay bendición. Porque en el plano lógico muchas personas dicen: a ver, ¿cómo que si doy voy a ser bendecido? ¿Cómo que si la sangre y creo en la sangre voy a ser bendecido? Parecía algo ilógico. Igualmente en los tiempos de Moisés parecería ilógico que rociando sangre a través en los postes y los dinteles de las puertas, ese ángel de la muerte no tocaría los hogares. Pero es algo que Dios había establecido y que si la gente lo obedecía y lo hacía por obra, con fe,
creyendo que realmente iban a ser librados, el milagro iba a pasar. ¿Y sabes qué? Ese ángel de la muerte vino y consumió a todos los primogénitos en Egipto. Y dice que la Biblia que en la nación de Egipto se escuchó un clamor muy grande, como nunca se había escuchado en la tierra, a causa del lamento. Pero que en el pueblo de Israel dice que no pasaba nada porque ellos fueron librados de esa muerte. Entonces vemos que aquí la palabra de Dios en Hebreos, regresando a Hebreos, nos dice que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Verso 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Dice el verso 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y esto lo decía Jesús, que veíamos en una parte, no sé si se acuerdan de ese versículo que habíamos leído, que Dios estaba hastiado de sacrificios. ¿Y qué era lo que Él demandaba? ¿Se acuerdan? Él demandaba ¿qué? Obediencia. A ver, pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿y tú eres obediente o desobediente? A ver, pregúntale del 1 al 10, ¿qué tan obediente eres? A ver, alguien que me diga del 1 al 10, ¿qué tan obedientes son? A ver, de este lado, del 1 al 10, ¿qué tan obediente eres? A ver. ¿10? ¡Wow! Pero con Dios. Okay. A ver, por aquí en medio, a ver. ¿Qué tanto, Berito? A ver. Un 3. A ver por acá. Silvia, 2. ¿Tú, Rose? 2. 5. A ver tu brother. 5. No, pues estamos bien reprobados todos. Creo que en la obediencia es algo con lo que más dificultades hay en el hogar, ¿sí o no? Si a veces, ¿cuántos han pasado que de repente ustedes ordenan algo a sus hijos y sus hijos no los pelan? Porque la obediencia requiere realmente de quitar tu orgullo, tu manera de pensar, para poder hacer la voluntad de alguien más. Y también por eso nos cuesta mucho obedecer. Por eso vemos que al pueblo de Israel le costaba tanto obedecer, porque el pueblo tenía una mente de esclavo, tenía una mentalidad muy pobre. Y eso pasa cuando nuestra mentalidad es pobre, no podemos obedecer a Dios. Y por eso la Biblia nos enseña que en el verso 6 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Verso 7: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer que tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando tú entiendes que hacer la voluntad de Dios será algo que traerá un beneficio a tu vida, tú lo harás con una actitud obediente, con una actitud humilde. Porque créeme, a veces lo que Dios te pide no es fácil obedecerlo. Porque si fuera fácil, mira, todos ya estuviéramos diciendo que 10, que estaríamos perfectos. Estaríamos predicando. Aquí estarían las personas que quizá
trabajan contigo, que están cerca de tu negocio, tus vecinos, la familia, pero ¿por qué no están? O es más, ¿qué dirán de nosotros? Yo siempre he tratado de donde trabajo tener un buen testimonio. Ahí yo me llevo con todos, veo que ahí siempre hay muchos pleitos y contiendas, pero yo trato de llevarla bien con todos. Ahí nadie ha escuchado una mala palabra que yo pueda expresarme y trato de guardar un testimonio. Pero realmente dice aquí, me impactó esta parte de este verso que decía, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y cuando nosotros vemos este tema, los beneficios de la sangre, es que hay algo muy poderoso que va a pasar y que vamos a leer a continuación. Dice el verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entre paréntesis dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Hoy te quiero decir que hay cosas que están establecidas. Repite conmigo, hay cosas que están establecidas. Por ejemplo, está establecido que nosotros vamos a nacer, pero también está establecido que el hombre va a fallecer. Y aquí vamos a entender un poco más acerca de esto. La Biblia dice que está establecido que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, si una persona está en pecado, ese pago que él va a recibir va a ser ¿qué? La muerte. A lo mejor en algunos casos no va a ser muerte física, pero sí una muerte espiritual. Y por eso la persona pues va a estar como sin rumbo, sin dirección, sin ánimo, sin fe, sin esperanza, porque hay muerte en esa vida. Hay cosas establecidas que si tú obedeces, tú vas a ser bendecido. Repite conmigo, si yo obedezco, voy a ser bendecido. Pero si yo desobedezco, habrá una consecuencia. Y es algo que Dios ya lo estableció. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio, cuando Dios al pueblo le dijo, estas son las bendiciones que tú tendrás a causa de la obediencia. ¿Cuántos han leído esa parte en la Biblia? Y ahí nos enumera un sinfín de bendiciones tan grande que a lo mejor tú has puesto quizá en tu muro, en perfil, en Facebook, ¿no? Y que tu alacena será llena y tú dices amén, amén. O que unas personas ves que escriben las puras promesas, bien padres, ¿no? Pero también hay otro apartado que dice consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos han leído esa parte también? Porque a veces creemos que simplemente el amor de Dios va a arreglarlo todo, va a solucionar todo, pero no, también depende de cada uno de nosotros. Dice aquí la palabra que el verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En el principio, en la antigüedad, estaba establecido, porque así Dios lo había establecido, que iba a haber sacrificios para la expiación de pecados. Pero después eso fue quitado, y por eso la Biblia nos dice que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todos se saben ese versículo y dice que mas tenga vida eterna. Y eso fue lo que quedó establecido para ese tiempo que Jesús estuvo, de ahí en adelante, y esto habla de estos días. Dice el verso 10, y aquí viene un principio que vamos a entender. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, muchos creen que la santificación viene cuando tú te abstienes de hacer el mal. Pero créeme, eso es algo muy imposible. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Lo dice Proverbios. Te hago una pregunta. ¿Tú pecaste en esta semana? ¿Sí o no? Hasta lo dicen, hasta ya están pecando porque unos que no respondieron saben que sí pecaron y no quisieron decir. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea que por medio de ese sacrificio
nosotros recibimos santificación. No es por tus fuerzas. Por eso una parte de la Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque aquí podemos venir presumiendo, a ver, ¿cuántos años aquellos que estaban luchando con el alcohol, cuántos años llevan sin tomar? Unos podrán decir, no, pues yo llevo 20, no, que yo llevo 30, no, yo llevo 50. Y parece que esto es una competencia. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí, cuánto tiempo tienen desde que dejaron de decir malas palabras? 3 días, pastor, apenas. A ver, ¿quién realmente tuvo ese problema y ya tiene varios años que dejó de decir malas palabras? ¿Cuánto tiempo llevas? 5 años. A ver, ¿quién más? 27 años. Y a veces pudiéramos gloriarnos de eso. A veces pudiéramos decir, no, es que yo ya me porto bien. Es que yo ya no veo a las muchachas, ya no veo a los muchachos. Porque yo sé que también quizá aquí hubo problemas de eso. Todos con la cara bien seria, pero pues no se hagan. Y vemos que a veces cuando nosotros tratamos de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, nos empezamos a gloriar. Y empezamos a decir, mira, pues yo ya no digo malas palabras. Me encontré con muchos jóvenes que me decían, pero Andy, yo ya no hago esto, ya no hago lo otro. Pero la santificación no tiene que ver con lo que hagamos o dejamos de hacer. La santificación, aquí nos dice la palabra, ¿por qué es? Dices por medio de la ofrenda que está en el verso 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso vemos que en los 7 derramamientos que ya me imagino todos conocen, vemos que cuando hablamos del cuerpo llagado de Jesús a causa de los látigos de Roma, que esa sangre nos purifica ¿qué? De todo pecado y que trae sanidad a las enfermedades. Pero todo esto tiene que ver por esto que nos está diciendo la Biblia, que en la voluntad de Dios, por medio de esa ofrenda, de ese sacrificio, tú y yo fuimos santificados. Obviamente uno tiene que poner de su parte para poder dejar de llevar una vida pasada que estaba mal, incorrecta. Pero tú eres santificado, la obra de santificación no la haces tú, sino la hace Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque si Jesús no hubiera sido lacerado, latigado, de nada nos hubiera servido portarnos bien. Porque así lo hacía el pueblo de Israel. Se presentaba el sacrificio, pero quizá a la semana, al mes, volvían a lo mismo. Y tú puedes ver que el pueblo regresaba a lo mismo porque siempre que entraban en esclavitud era a causa de su pecado, era a causa de la idolatría. Uno de los pecados con el que más sufrió el pueblo de Israel fue el pecado de idolatría. Y quieras o no, nosotros estamos en una ciudad donde hay mucha ¿qué? Idolatría. Y quieras o no, quizá tú me dices, pastor, pero yo no adoro imágenes, yo no hago esto. Pero quizás sí puedes estar idolatrando a una persona, puedes estar idolatrándote a ti mismo, puedes estar idolatrando quizá un objeto de mucho valor, qué sé yo. Porque ese espíritu es algo que se mueve en esta zona, en esta región. Por ejemplo, si tú te vas de aquí de la iglesia y te vas a un convivio donde hay puros disparateros, ¿qué es lo que va a pasar? Y si tú sufriste con eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tarde o temprano vas a estar tentado a decir algo de eso. O si te vas a una fiesta, si tú te gustaba la jarra y te vas a una fiesta donde hay puro chupe, ¿qué es lo que va a pasar? Tarde que temprano vas a estar ahí. Yo platicaba con una persona, eso sí, no es de esta iglesia, pero pues es un amigo, y me decía que ella le ha costado mucho esa área de su vida. Pero, ¿por qué pasa? Yo le decía, pero ¿por qué dejaste que eso te sucediera? Le decía, pues es que estuve en un lugar que no tenía que estar. Y en ese ambiente pues caí. Y
y pues me valió todo. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros estamos en esa misma situación? Que cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados, cuando estamos tristes, cuando estamos desesperados, decimos ya, me vale todo. ¿A cuántos han pasado por esa sensación de decir, pues ya me vale, ya no me importa? Nadie, wow. Y sabes, es algo muy importante que tenemos que entender, que no es en nuestras propias fuerzas. Créeme, si tú te la pasas haciendo ejercicio durante esta hora, ¿qué va a pasar? Pues te va a doler el brazo. Y si tú luego vas y tienes que hacer actividades para cargar, pues ya no vas a poder. Y así pasa cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Pero debemos entender que uno de los beneficios de esa sangre, de esa ofrenda llamada Jesucristo hacia el mundo fue la santificación. Así que dile a la persona que está a tu lado, tú puedes ser santificado. Y decía aquí el verso 10, me gustaría que lo subrayaras. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, Jesús ya no va a tener que venir no sé cuántas veces al día para perdonarte, no, Él ya lo hizo una vez para siempre. Y vamos a seguir leyendo, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Tu conciencia nunca va a poder quitar la batalla que tú estás sufriendo en este tiempo. Tus buenas intenciones, incluso la disciplina que te pongas, no va a poder vencer esa batalla. Y por eso dice el verso 12, pero Cristo, y repite conmigo, pero Cristo, dice la palabra de Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿qué? A los santificados. Hoy te hago una pregunta, ¿cómo ves a la persona que está a tu lado? O sea, no mires a tu esposo, a tu esposa, mira a tu compañero. ¿Cómo lo ves? A ver. No, pues este se ve enojón, no, pues este se ve contento, se ve buena onda. ¿Sabes? Esa obra de santificación hace que Dios te vea perfecto. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros siempre vemos las imperfecciones. Una vez, no me acuerdo qué hicimos y que no sé si pasé papelitos. En un papelito decía, quiero que se ponga música de Marcos Witt. Y yo, bueno, que en las que cantamos, pues no, yo quiero esto. Si les pusiera un papelito, ¿de qué te gustaría que se hiciera en la iglesia? Mira, te aseguro que en ninguno de esos papelitos coincidiría porque cada uno quisiera ver de su propia voluntad, ¿sí o no? Pero lo bueno es que Dios a todos nosotros nos ve perfectos. Y no es por esa obra que nosotros estemos haciendo, no es por venir cada domingo, cada martes, no es por venirnos a presentar un encuentro, es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque Jesús fue la persona que dijo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo quiero agradarte a ti. Por eso cada vez que tú oyes hablar a Jesús en los evangelios, tú puedes decir, Señor, lo que yo dije eran las palabras que tú me ordenaste que les compartiera a ellos. Porque Jesús decía, yo no vine por aquellos que están salvos, no, yo vine por aquellos que necesitan médico, que necesitan doctor. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y podemos entender algo en eso, que cuando nosotros dejamos de hacer lo que nosotros queremos para nuestro propio beneficio y estamos haciendo la voluntad de Dios, milagros empiezan a suceder. Cuando tú empiezas a trabajar en tu hogar, no por el beneficio que tú quieres, sino porque tú aprendes a servir, aprendes a amar, aprendes a
a tratar de arreglar todo aquello que el enemigo quiso hacer, milagros empiezan a suceder. Y eso es algo que debemos entender, que cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, Él empieza a suplir, empieza a añadir. Hay una palabra que dice: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y yo creo que hasta que entendamos lo que realmente significa, nosotros vamos a poder ver cosas añadidas. En ese seminario que fuimos en Santa Fe, un pastor decía que él inició su ministerio, él quería estar en el ministerio de tiempo completo, pero decía: Señor, pues tengo que tener recursos, tengo que trabajar. Y dice que cuando él se propuso hacer primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y cuando él entró mitad de tiempo al ministerio y mitad de tiempo al trabajo, dice que le iba mejor de como le iba cuando estaba de tiempo completo trabajando. Pero a veces nuestra fe no nos alcanza. A veces muchas personas pueden creer: ¿para qué venir un día a la congregación? ¿Para qué venir este día de puente a la reunión si podemos ir a estar trabajando allá? Créeme, han habido varios puentes en que yo he dicho: híjole, pues hay mucha gente, se podría vender, pero estamos aquí agradando al Señor. Y Dios sabe las intenciones del por qué tú vienes a este lugar. Dios también ve lo que tú dejas para servirle a Él. Pero la Biblia dice que Dios honra ¿qué? A aquellos que le honran. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿y tú estás honrando a Dios? Dile: entonces, ¿por qué faltas algunos domingos? Ay, ay, ay. Dice el verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes que las escribiré. Verso 17 dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Yo quiero que entiendas esta palabra, repite conmigo: nunca. Despierta a tu vecino y dile: nunca. Dios dice nunca, dice: se acordará de tus pecados y tus transgresiones. Hebreos capítulo 10. Verso 17. ¿Cuántos se acuerdan del daño que les hicieron, no sé, hace unos años? El cónyuge, algún miembro de la iglesia. Y cuando lo ves entrando y lo ves sentado, dices: ay, este no me habló, este me trató mal, este me hizo esto. O a lo mejor cuando vienen los problemas en la familia, recuerdas el pasado al cónyuge. ¿A cuántos les gusta recordar el pasado? A nadie, wow. A nadie. Todos aquí son perfectos. Amén. Pero la verdad, ¿sí o no? Pues uno de los propósitos de este encuentro es ministrar a la iglesia, pues por cosas que también vienen arrastrando muchos del pasado. He hablado con muchos de ustedes, me dicen: es que me costó soltar a mi líder, es que me hizo mucho daño. ¿Sí o no? Y por eso a veces tenemos miedo a seguir adelante, tenemos miedo a avanzar. Cuando se trata de perdonar, ponemos muchos obstáculos. ¿Sí o no? Cuando tienes una falta de perdón, ¿qué es lo que decimos? Es que esta me hizo así y así y así y así y así. ¿Sí o no?
Y hasta lloramos, lo decimos con rabia porque nos duele. ¿Y qué diferencia ves entre el verso 17? Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, ¿qué? Y sus transgresiones. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que tú y yo estamos fallando continuamente. Pero lo sorprendente es que Dios dice que se olvida. ¿Y cuántos vivimos todavía del pasado? Y eso es algo que tenemos que aprender. Esto es algo que Dios también me ministraba a mí personalmente. Tengo que dejar soltar aquello que me afectó en el pasado. Quizá tú recuerdas palabras, momentos, heridas. Si hay personas heridas es porque todavía no se han sanado. ¿Cuántos de aquí tienen una cicatriz? A ver, yo, ¿tú dónde tienes una cicatriz? Ni hablamos, brother. Pero si tú tocas, a ver, toca tu cicatriz. Bueno, yo tengo una aquí, la toco y no me duele. Porque ya ha sido sanada. Pero si tienes una herida que no ha sido sanada, ¿qué va a pasar? Te va a doler. ¿Y qué se tiene que hacer para que una herida sea sanada? Pues tiene que ser atendida, tiene que ser lavada, tiene que ser curada. Y eso pasa también con nuestras heridas emocionales. Quizá tú todavía estás herido, tienes una herida pero no has sanado por completo. Y cada vez que la tocas, te duele, te lastima, te perjudica. Pero cuando ya has sanado, mira, es simplemente un símbolo que recuerda aquello por lo que has pasado y que tú has vencido. La Biblia dice que cuando Jacob estuvo con Dios y luchó contra ese ángel, dice que el ángel lo lastimó y que Jacob quedó ¿qué? Cojo. Y que eso fue una señal que tuvo que quedar para que él siempre recordara que él estuvo en un encuentro cara a cara con Dios. Y sabes qué, por eso también la Biblia dice que los discípulos, unos no creían, que Juan no creía que Jesús había resucitado. Y como nosotros, no, pues yo ver para creer, porque yo no. Y Jesús que le dijo, mira. ¿Sabes? Jesús tenía el poder para haberse quitado esos orificios, pero Él los dejó como una marca, como una señal, para que sus discípulos pudieran creer. A veces, créeme, las señales de las heridas nos permiten ver cuánto hemos crecido. Por ejemplo, ¿cuántos tienen aquí una herida, no sé, por algo incorrecto que hicieron y que se les dijo que no tenían que hacer, no sé, poner sus manos al fuego, no sé? Yo he visto niños que tienen marcas a causa del fuego y les he preguntado, oye, ¿y qué te pasó? No, pues es que me quemé. ¿Y con qué te quemaste? No, es que me metí mis manos a una olla hirviendo. Le dije, ¿te gustaría meterlas otra vez? Dice, no, yo ya aprendí. A veces esas señales significan también el proceso de crecimiento que tú has tenido. Te hago una pregunta, ¿tú ya has podido perdonar a los que ya no están aquí? O todavía, si te los encuentras dices, ya se regó la leche. Quizá alguna situación incómoda que pasaste con alguna persona. ¿Qué está pasando ahí? Porque el perdón te hace subir un nuevo escalón.
Cuando tú decides seguir adelante, tú empiezas a madurar. Pero ¿qué pasa cuando todavía no soltamos el pasado? Pues son cargas que nos lastiman. Y por eso la Biblia dice que en el verso 17, me gustaría que lo anotaran, dice, añade, repite conmigo, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. O sea, créeme, Dios no se acuerda ya lo que hiciste hace un año, 10 años, 17 años. Para Él, para Dios ya se le olvidó. Pero ¿por qué nosotros si nos gusta recordar? Y unos tienen la unción de resucitar, pero resucitar el pasado. Y es algo que nosotros debemos entender en este tiempo, que el beneficio de la sangre de Jesús también hace que nuestras transgresiones sean olvidadas. Y muchas personas que tienen la culpa de cosas que hicieron, que se sienten culpables y que el enemigo las atormenta con esos pensamientos, deben de entender que la sangre de Jesús hace que Dios jamás vuelva a recordar tus pecados. Dice el verso 18, pues donde hay remisión de estos, como dice la Biblia, si alguien tiene otra versión también la puede leer, dice, pues donde hay remisión de estos, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso cuando una persona realmente cree en Dios, tiene esa fe de lo que hizo Jesús, su pasado queda anulado. Pero cuando no hay una fe realmente que convence que Jesús lo pueda perdonar, ahí sigue, híjole, es que yo hice esto, es que yo lo otro. Y por eso no nos sentimos perdonados. Por eso dice la palabra, pues donde hay remisión de estos, ¿qué? No hay más ofrenda por el pecado. Por eso Jesús ya no puede venir otra vez. Dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos. Repite conmigo, acerquémonos. Y aquí viene la clave de todo esto, acerquémonos con corazón sincero. Si tú vas a venir a este encuentro, ven con un corazón ¿qué? Sincero. Si tú quieres buscar a Dios, no lo busques porque tienes un problema, no lo busques porque tienes algo que Dios quieres que te resuelva, sino acércate ¿con qué? Con un corazón sincero. Dice, en plena, ¿qué? ¿Cómo dice? En plena certidumbre de fe. O sea que todo esto tiene que ver también con la fe que nosotros mostramos. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, pues nosotros no estamos agradando el sacrificio que hizo Jesús. Y por eso nosotros tenemos que tener fe. Repite a la persona que está a tu lado, debes de tener fe, amigo, amiga. Y la fe solamente va a venir cuando tú estés escuchando la palabra, cuando estés bebiendo la palabra. Y es algo muy importante que quizá muchos habían descuidado. Que a lo mejor si se querían acercar a Dios, es que pastor, ahora sí le quiero echar ganas, ahora sí me quiero levantar, ahora sí quiero hacer esto, póngame a lavar los baños, póngame a lavar esto. Pero a veces lo que hace falta es la fe. Porque la fe, dice, es lo que mueve las montañas. La fe es lo que ha vencido este mundo. La fe es lo que hace que los milagros puedan suceder. Otra vez dile a la persona que está a tu lado, ¿tienes fe? Y dice la palabra, por eso, acerquémonos con un corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe. Y viene otra cosa, dice, purificados los corazones ¿qué? De mala conciencia. O sea, lo que tenemos que purificar es lo que está dentro de nosotros.
Dice que todos los pleitos, las guerras se originan dentro de cada uno de nosotros. Créeme que cuando tú quieres hacer algo malo, primero lo piensas, primero lo planeas. Cuando tú quieres hacer mal, primero lo planeas. Por ejemplo, cuando una persona, perdónenme que se escuche feo, pero cuando alguien secuestra a una persona, ¿qué es lo primero que hace esa gente mal? Pues lo planea, ve cómo vive esa persona, ve qué lugares frecuenta, cuáles son sus recorridos. Y todo primero empieza a ser planeado y ya después lo ejecuta. Y también así nosotros, antes de hacer lo malo, primero ¿qué? Lo pensamos. Es que si le digo esto se va a encender, ya sé cómo hacerlo enojar. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben cómo hacer enojar a su cónyuge? Ninguno. Pues, una ahí. Muchos saben cómo hacer enojar a sus hijos y viceversa. Tus hijos ya saben cómo hacerte enojar. Pero sigue diciendo, dice, purificados los corazones ¿qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice el verso 24, ya estamos terminando, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas ¿qué? Obras. Hay un propósito también para venir a congregarnos. Y es esto lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la Biblia que antes de querer hacer algo por los demás, empieza por los de tu casa. Si quieres demostrar el amor de Dios allá afuera, empiézalo demostrando a la persona que tienes al lado. Les hago una pregunta. ¿Ustedes se aman en el amor de Cristo? ¿Sí? A ver, ponte de pie y dale un abrazo a una persona que casi nunca se lo das y dile te amo en el amor de Cristo. A ver. Pero hágalo pues. No se chiven. Alguien que no conozcas, no tu amigo o a tu amiga con el que siempre abrazas, alguien que a lo mejor nunca le has dado un abrazo, dile. Mira, esto es algo muy importante. Si nosotros, como miembros de una iglesia, no nos amamos, ¿cómo vamos a pretender demostrar el amor allá afuera? Si nosotros no podemos demostrar unidad dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a poder demostrar la unidad? Por eso la Biblia dice que es un estímulo. Por ejemplo, hay muchos comentarios de lo que sucedió hace ya algunas semanas. Y dicen, y podemos ver que ese ambiente que hubo de injusticia se contagió, ¿sí o no? Y por eso la gente quiso tomar justicia bajo su propia mano. Pero eso fue algo que se contagió. La ira, el enojo, el rencor, el odio. Créeme, era lo que te decía, si tú vas a un lugar donde te incitan a hacer algo malo, pues te va a estimular y tú lo vas a querer hacer. Y por eso la Biblia aquí nos está diciendo que
nosotros dice que debemos considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tú debes entender que tú debes aprender en la iglesia a amar. Créeme, aquí cada persona, cada uno de ustedes es un mundo diferente, tenemos ideas diferentes, pero estamos aquí reunidos con un propósito. Y de eso se trata la unidad, en que nosotros podamos trabajar para que el reino de Dios se establezca. Quizá con algunas personas vas a tener afinidad, quizá con otras no, pero eso no te impide en que podamos estar en unidad. Y si tú quieres, aquí por eso la Biblia dice que debemos estimular, que si tú quieres, por ejemplo, yo me considero, aparte de ser el pastor, pues yo me tengo que llevar bien con todos. No puedo decir, ay no, pues contigo no, bro, pues no. O no, pues no, a tu casa no voy porque no me gusta o no me caes bien. Uno tiene que estar al servicio de todos. Una vez una persona me dijo, pastor, nunca pensé que iba a venir a mi casa. Y yo le dije, no, pues yo nunca me habías invitado, pues por eso no había venido. Porque a veces generamos como malos conceptos. Así que todavía me falta visitar la casa de muchos de ustedes. Espero su invitación algún día, porque a mí no me gusta invitarme solo. Y por eso dice la Biblia, consideremos unos a otros. Considera a cada uno de los que están aquí para que tú puedas crecer en amor. Obviamente primero se empieza en tu hogar, en tu familia, y después aquí con los de la iglesia. No podemos hablar de unidad, de tanto allá afuera, si aquí no lo podemos mostrar. Algo que se ataca mucho a la iglesia en estos tiempos de manera general es porque aquí somos unos y allá afuera son otros. Yo les digo de una vez, cuando voy quizá manejando en moto, yo voy bien concentrado, así es que si me saludan y no contesto, pues perdónenme porque yo siempre como que voy muy enfocado, así que no se me vayan a sentir. O a veces cuando voy caminando soy bien despistado, hasta unas personas me han tenido que decir, pastor. Así. Pero es porque no quiera saludar, sino porque a veces pues voy en mi onda. Pero aprendamos a estimular ese amor que Dios quiere en estos tiempos. Y sobre todo dice que, y en buenas obras. Todo esto que estamos haciendo aquí arriba es a causa de todos los que han cooperado, de todos los que han participado. Y es para poder demostrar que sí se pueden cumplir las cosas, de que sí se pueden lograr cosas. Amén. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Repite conmigo, exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces tú debes entender que también la exhortación es algo muy importante para estos tiempos. Hay muchas personas que sí les gusta a escuchar pues palabras bonitas. No sé si te ha tocado que te han dicho, ven a compartir aquí en mi casa porque tú hablas bien bonito. Porque cada vez que oras siento bien bonito. Pero no vemos que haya un compromiso realmente para dejar su vida pasada, para comprometerse. Y la Biblia que nos está diciendo esta última parte, sino exhortándonos. Repite conmigo, exhortándonos. ¿Qué significa la palabra exhortar? Es como llamar la atención en cosas que son importantes, en cosas que realmente necesitamos saber. Entonces si un día se te llega a exhortar, no te sientas, no te lastimes, sino la Biblia dice que es importante la exhortación, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
pues no es de menos que lo diga, pero estamos ya en los últimos tiempos, la maldad aumenta cada vez más, hay guerras, hay tantas cosas que están pasando y hay gente que se desanima, hay gente que deja de venir a la iglesia, hay gente que se ofende, pero no, la Biblia dice que debemos que exhortarnos. Obviamente lo tenemos que hacer con sabiduría, lo tenemos que hacer con gracia para edificar la vida de las personas, no para destruirla. Pero a veces necesitamos ser corregidos, a veces necesitamos escuchar lo que tenemos que escuchar. Como los doctores, a veces tenemos que ser fríos, decirte la realidad de lo que está pasando. ¿Cuántos han estado en alguna quizá emergencia con algún doctor? Yo recuerdo cuando estaba mi mamá, pues el doctor no creas que llegaba y decía, pues bueno, hay una esperanza y yo creo que sí se va a levantar. No, el doctor era seco y decía, ¿sabes qué? Esta paciente presenta esto, se tiene que atender esto y esto. Y lo siento, pero la probabilidad de que esto pase va a ser ta. Y hasta te quedabas así de, no, pues gracias, pues qué aliento me da. Pero es porque en estos tiempos cada uno de nosotros necesita saber lo que va a venir después. Obviamente nosotros tenemos la esperanza y la certeza de que vamos a ser guardados, vamos a ser cuidados, de que nos irá bien, pero en el mundo van a pasar muchas cosas. Cada vez más la violencia se va a ir aumentando. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Si no se te exhorta, si no corriges esas áreas en las cuales eres débil, eres vulnerable, el enemigo te va a descarriar. Y por eso la Biblia dice que el corazón de muchos se va a enfriar. Por eso no te sorprenda una persona que se aleje, que deje de creer en Dios, por más tiempo que haya estado en la iglesia. Si una persona no está cerca de Dios, esa persona se va a desviar por completo. Esa persona puede caer por completo. Y nadie está exento. Pastores, líderes, congregantes, personas quizá influyentes que conocemos, si se alejan de Dios, por eso la Biblia dice, alejados de Dios, ¿qué? Nada podemos hacer, nada somos. Y por eso es tu deber, es tu responsabilidad en que tú puedas entender primeramente este mensaje, que hay beneficios a través de la sangre de Jesús, que tú has sido santificado y no es por tus fuerzas, sino es gracias a la obediencia que mostró Jesucristo. Que tú eres redimido y que gracias al cuerpo de Jesús nosotros somos santificados. Por eso yo te voy a invitar que te pongas de pie en esta tarde. Y que tú te puedas dar cuenta en este tiempo que cada vez que te quieres acercar a Dios, lo debes hacer con un corazón sincero. Lo debes hacer realmente, como dice su palabra, con una actitud humilde, con un corazón contrito, con un corazón que realmente reconoce. Y por eso también Dios perdonaba a su pueblo, porque realmente Dios veía que se humillaban, Dios veía que clamaban. Y esa necesidad, esa esclavitud quizá a veces, muchas veces los llevó a estar en esa posición. Pero lo que te digo en este día, no esperemos a estar en una posición, a estar en una situación para humillarnos delante de Dios, para buscar a Dios. Quizá muchos de nosotros nos acercamos a Dios por necesidad, porque teníamos quizá problemas familiares, porque teníamos problemas económicos, porque teníamos problemas de salud. Y tú reconocías que solamente Dios quizá podía suplir esa necesidad. Pero yo te digo, ahora que conoces de Dios, acércate a Él con un corazón sincero. Si tú vas a venir estos 3 días a este encuentro, acércate a Dios con ese corazón sincero. Que este encuentro pueda marcar una diferencia para ti, que no sea una administración más, que no sea una prédica más que nos van a compartir, sino que tú puedas hacer que este tiempo sea un tiempo que marque una diferencia en ti. Que Dios pueda tocar tu corazón, que si en otro tiempo de administración o en otras charlas, en otros eventos no habías podido abrir tu corazón,
que este sea el tiempo donde tú puedas abrir tu corazón, para que puedas ser sanado quizá, para que puedas ser restaurado, para que puedas ser perdonado, santificado, qué sé yo. Cada uno de nosotros sabe con lo que lucha en el corazón. Y por eso la Biblia dice, acerquémonos a Dios con ese corazón sincero, con ese corazón realmente que a Dios le agrada, teniendo fe en que Dios va a actuar en este tiempo en tu vida, en que Dios te puede levantar, en que Dios te puede ayudar, en que Dios puede cumplir el propósito en ti. Porque a veces decimos, híjole, pues creo que no tengo propósito, me siento sin propósito y ya no sé qué hacer. Pero créeme, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, todo empieza a cambiar. Así que donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedirle a Dios que haga una obra en nuestro interior. Y ahí yo te voy a invitar que tú abras tus labios, que tú empieces a orar en este tiempo, que le digas, Señor, habla a mi corazón. Padre, en este día hemos entendido, Señor, que uno de los beneficios de tu sangre es el perdón de pecados. Padre, ayúdanos a entender realmente que cada una de las cosas que hemos hecho, Señor, realmente ha sido olvidada por ti gracias a ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Gracias a ese cuerpo, esa ofrenda que fue presentada para ser lacerada y degradada, Señor. Padre, yo te pido que tú hables a esta iglesia, y ahí donde estás, levanta tus manos. Padre, habla a cada uno de tus hijos en este tiempo, Señor. Ministra, Padre, el corazón, ministra el interior de cada uno de nosotros, Señor. Que tú levantes esta iglesia, que levantes a cada familia, a cada varón, a cada mujer, Señor, en este tiempo. Y que podamos entender, Señor, los beneficios de esa sangre preciosa. Padre, ayúdanos a entrar en ese nuevo pacto contigo. Ese nuevo pacto, Señor, de esa sangre que fue derramada. Ayúdanos, Señor, a tener esa revelación de la cruz, esa revelación, Señor, de la sangre de Jesús. Hoy con todo tu corazón dile, Señor, necesito revelación, necesito, Padre, que tú me reveles de una manera muy clara a mi vida, a mi mente, a mi corazón, Señor, tu palabra. Dile, ya no quiero simplemente escuchar por escuchar, yo quiero recibir, Señor, esa revelación tuya que solamente, Padre, tú puedes hacer cuando tú abres el entendimiento. Así como tú le abriste el entendimiento a tus discípulos, Padre, oramos para que este tiempo, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros sea abierto y que cada palabra que hemos escuchado, cada palabra que hemos recibido y cada palabra que vamos a recibir, Señor, pueda ser entendida y sea revelada a nuestras mentes, Padre. Hoy oramos lo que dice Isaías, Señor, esta palabra del encuentro, que toda la palabra que vas a enviar en este tiempo tiene un propósito. Que cada palabra que vamos a escuchar, Señor, no regresará a ti vacía, sino que dará un fruto y dará, Señor, y será, Padre, prosperada para lo que tú le envías en este tiempo, Padre. Señor, habla los corazones. Ministra, Señor, nuestras vidas en este tiempo. Y dile, Señor, quita de mí toda actitud incorrecta. Dile, Padre, hoy presento delante de ti todas mis heridas, todo lo que hay en mi interior, quizá toda la amargura, todo el enojo, toda la tristeza que pueda haber, Señor, Padre, hoy la presento delante de ti, para que en estos días, Señor, tu Espíritu esté hablando y me esté preparando, Señor, para ser ministrado. Padre, hoy creemos en que tú vas a hacer algo sobrenatural en este tiempo. Padre, hoy yo te pido por cada persona que está en este lugar, que tú nos ayudes, Señor, a unirnos más,
Que tú levantes esta iglesia como una iglesia unida, como una iglesia fuerte, como una iglesia, Señor, bondadosa, como una iglesia generosa, como una iglesia, Señor, que demuestra, Padre, esa unidad en Cristo. Señor, quita con todo aquello que esté estorbando en la mente y el corazón, Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestras debilidades. Hoy ponemos delante de ti nuestros errores, nuestras fallas, Señor, para que esa sangre, Señor, empiece, Padre, a purificar nuestras transgresiones. Empiece, Señor, a limpiar nuestras vidas y podamos sentir, Señor, cómo tú estás limpiando, cómo tú estás borrando, Señor, el pasado, cómo tú estás sanando cada herida, Padre, y que tú puedas hacer milagros en este tiempo, Señor. Padre, creemos en que un milagro puede pasar en estos tiempos. Padre, hoy ministra los corazones. Y por un tiempo vamos a, si me puedes poner la canción de No hay nada imposible. Dile, Señor, envía tu palabra, Señor. Dile, solo di tu palabra, Padre, y podré ser limpiado, podré ser redimido, podré ser sanado, Señor. Dile, Padre, yo quiero tener fe en este tiempo. Quiero, Padre, que tú hagas un milagro en mi vida. Pon las manos en tu corazón y deja que Dios te ministre en este día. Padre, hoy toca los corazones en esta tarde, porque no hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible que tú no puedas hacer. Quizá para algunos les ha costado mucho alguna prueba, alguna situación, Señor, pero para lo que nosotros es imposible, Padre, para ti no hay nada imposible.